7:37, continuamos en esta mañana y ya empezamos a recibir a nuestros invitados. Es una alegría siempre conversar con este caballero porque cada conversación nos edifica mucho en los temas de cómo están los médicos legistas, cómo está igual la patología forense en el país. Bueno, edificarnos en distintos aspectos y a propósito de casos muy recientes que la gente, bueno, que dejan sobre la mesa más preguntas que respuestas y la gente de repente se siente indignada, y tener especialistas como de la categoría que ya le presento, a Jairo Medrano, que es médico forense y que es parte de la Asociación de Médicos Forenses del país, pues viene a ser como una respuesta necesaria en este momento. Bienvenido una vez más. Bien, gracias nuevamente por la invitación. Como estuvimos hablando fuera del aire, ya yo formo parte de este panel, porque esta es la cuarta vez, si no mal recuerdo, esta es la cuarta vez, y como yo siempre les digo en cada intervención, y siempre que yo sea necesario, pues entonces las puertas están abiertas para orientar a la población, porque todavía nuestra población dominicana aún sigue en pañales, y entiendo que si nosotros somos los especialistas del lugar, tenemos que entonces pues orientar, y estamos dispuestos a servir de promotor y de portavoz de los médicos forenses de República Dominicana. Así es, definitivamente la voz autorizada para poder abordar estos temas. Apenas dejamos el mes de febrero y fue pues bastante sangriento. Hubo mucho luto, muchas noticias que coparon los medios de comunicación y que acapararon los titulares. Y en ese apartado, Jairo, pues queremos hablar de las diferencias entre una institución y otra. ¿Por qué está marcado? Porque hay una nebulosa, por ejemplo, en el caso de la chiquilla de 16 años, Esmeralda Richés, que se ha pedido una nueva intervención, que su cuerpo sea exhumado para volverle a hacer pues, los exámenes del lugar, porque no quedó conforme ni la familia ni las autoridades, mucho menos el ciudadano, el común. Háblanos que ahora pues dicen es que no fue el INASIF quien intervino en este caso. Entonces, ¿por qué el INASIF tiene unas facultades que no tiene el Sarita? Háblanos en términos las diferencias entre uno y otro. Bien, bien. Pues como tú bien decías, el caso en cuestión de la jovencita de Higüey de 16 años, pues entonces, es como te dije, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses es el instituto que se encarga específicamente de la muerte violenta. ¿A raíz de qué? A raíz de una ley, a raíz de una resolución. Muerte violenta, ¿por qué? Porque el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, es el único que está avalado para hacer los levantamientos de todos los cuerpos. Cuando me refiero al levantamiento, estamos hablando de las muertes naturales y las muertes violentas como tal. Ahora bien, cuando hablamos de enviar los casos a necropsia o autopsia, como el pueblo bien lo entiende de manera clásica, pues entonces hay una subdivisión de institutos, subdivisión de roles de instituciones gubernamentales, como es el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés, que de ahí es que nace la escuela, de ahí es que yo me formo. Pues entonces, a partir de la ley 136-80, pues entonces nos habla que el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés, es el que se encarga de realizar las muertes naturales, muertes maternas, muertes por aborto, muertes súbitas y muertes de aquellos privados de libertad, pero también las muertes de vigilancia epidemiológica, como estuvieron hablando de dengue, leptospira, malaria, la chikungunya. Pues entonces esa es la institución que se encarga del procesamiento, de la investigación de ese tipo de muertes. Ahora bien, cuando nos hablan de las muertes violentas, esa muerte se encarga el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF. Cuando me refiero a muertes violentas, me refiero al tema de armas de fuego, heridas por armas blancas, ahorcadura, ahogamiento, electrocución, accidentes de tránsito y muertes que son de interés judicial. ¿Y qué pasa con el caso de la niña de Higüey? Pues con el caso de la niña de Higüey, ¿qué existía en cuestión? Existía la vertiente, existía la versión de que todo el mundo estaba hablando de un probable aborto. Y los abortos encasillan dentro de las muertes maternas. Y no es que nosotros hablamos porque escuchamos, no, el médico forense habla por escrito, pero también tiene que ir a la escena y tiene que evaluar toda la escena. El médico legista, es lo que yo interpreto, al médico legista ir al lugar, ver, observar el cuerpo, veo mucha sangre, pero no veo signos de violencia externa
¿Qué le corresponde? Y están hablando de aborto, están hablando, entonces el aborto cae en una muerte materna. ¿Qué es lo correspondiente? Lo correspondiente es enviar el caso al instituto que le corresponde, porque hay una ley que avala este tipo de muerte. Pero si ya en el lugar del hecho le hubiese encontrado el cuerpo con arma de fuego, con una lesión por arma blanca, con una ahorcadura, exactamente, pues entonces clasifica y califica para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el INACIF, que avala lo que son las muertes violentas. Entonces ahí es la dicotomía, ahí es un poquito el entredicho de las personas que la población a veces no logra entender. Y es como yo estuve diciendo en unos medios de comunicación, a veces nosotros no respetamos la parte del perito. ¿Por qué? Porque nos gusta amarillentar las noticias, nos gusta el populismo, nos gusta decir antes de, no, hay que esperar que el especialista como tal. Y cabe resaltar que en este caso no fue el diagnóstico definitivo, imposible. Regularmente casos como estos siempre se expide un preliminar, en cualquier parte del mundo, siempre expiden un informe preliminar. Pero en ese preliminar hablaba de sexo violento. Sí, pero es lo que se pudo ver en el momento. Ahora bien, después del examen preliminar, del informe preliminar, pues todavía existen elementos que hay que seguir investigando para poder determinar y para poder embalar y para poder emitir un informe final. Y en el informe final, pues entonces es que se emite todo, porque todavía no se había procesado la toxicología, todavía no se han procesado elementos que formaban parte de la misma investigación. Ahora bien, la población no entiende, no logra establecer la diferencia entre un informe preliminar y un informe final. Y es como les dije, en cualquier parte del mundo se puede expedir un informe preliminar. ¿Por qué? Porque existe un ministerio público que necesita realmente tomar acción antes de, para poder llegar a la final. ¿Da aval el hecho de que en este caso el informe preliminar hecho por el instituto indicara algunos signos de posible violencia? ¿Da algún aval para que pueda intervenir entonces de manera conjunta luego el INACIF y hacer, o se queda igualmente toda la parte de investigación en el instituto? Es que el caso en cuestión le corresponde al Instituto Nacional de Patología, doctor Ciro Sarita Valdés, y es como le dije al principio, el instituto donde yo crecí, en donde yo me formé, tiene toda la capacidad, porque yo estoy aquí y yo fui formado en el instituto. Y así como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses tiene el potencial, patología también tiene potencial y capacidad. Y es como dije en un medio de comunicación, o sea, conozco a los médicos que hicieron el informe y son de la talla, de la calidad de cualquier otro médico forense, que no se duda, jamás. ¿Por qué? Porque son compañeros. Perdóname que te interrumpa, es porque es necesario aclarar entonces, porque amén del amarillismo del titular que dice, el INACIF no avaló toda la pericia y todas las investigaciones en torno al caso de Esmeralda, da a entender como que hubo un error, que hubo un mal paso, que no hay fe de que las investigaciones son buenas, o sea, una sensación contraria a lo que tú estás diciendo. No, lo que pasa es como te dije, o sea, a veces nosotros antecedemos, a veces queremos hablar antes de que el mismo cadáver hable, porque lo dice el maestro, los cadáveres hablan, y no es como hablamos nosotros, sino que a medida que nosotros vamos procediendo paso por paso, pues el cadáver vamos encontrando elementos que vamos argumentando, vamos coleccionando hasta el final poder embalar y poder organizar el diagnóstico definitivo y poder ya emitirlo. Y es como le dije, el informe preliminar es de la misma calidad de un informe final, a sabienda que todavía en el examen preliminar todavía faltan elementos que hay que complementar para emitir el informe final. Ustedes saben que el informe preliminar se tiene que emitir porque el Ministerio Público está ahí, y el Ministerio Público antes de las 48 horas, pues entonces tiene que actuar en contra del imputado. Y es lo que se investiga, es lo que se investigan ciertas cosas, pero todo lo que ese informe tiene calidad y es verídico. Bueno. Claro que sí. Ahora bien, hay que esperar el informe final con el diagnóstico definitivo. Y no es que estamos escondiendo nada, ni tampoco los compañeros están ocultando nada. No, hay que esperar. Hay que esperar a que salgan las pruebas complementarias para poder darle un poquito más de validez y darle un poquito más de calidad. ¿Y qué tipo de pruebas estamos para entender un poco ese mundo que ustedes dominan a la perfección? Todo depende, porque todo depende de la severidad del caso, todo depende de la profundidad y todo depende de la cantidad de elementos y la cantidad de cosas que se mandaron a procesar para luego entonces complementarlo, como son toxicología, la misma microscopía, porque todo lo que se evidenció en este informe preliminar pues fueron las macroscopías. Cuando yo hablo de macroscopía es todo lo que nosotros pudimos encontrar, todo lo que ellos pudieron encontrar en el cuerpo
a simple vista. Ahora bien, hay que mandar los órganos a procesar, hay que llevarlo a la lámina y poder confirmar lo macroscópico con lo microscópico, Excelente. anatomopatológicamente hablando. Así es, y es que estamos hablando con Jairo Medrano, quien es médico forense, bastante reconocido, porque en la mayoría de los hechos, pues ahí está. Bien decías tú que avalas cada informe que ha hecho pues tus compañeros, porque tú naces de allí, del Sarita también, y eso pues me llama la atención para la siguiente pregunta. Y bien lo denunciabas en las semanas que estuviste aquí, en las más recientes que estuviste, que hay demasiado pocos, prácticamente ninguno, en donde ustedes están haciendo un llamado, sobre todo a salud pública, que se habilitan plazas para diferentes aristas dentro de la salud, pero que sigue la debilidad con los médicos forenses, con los patólogos forenses, y que aquí en el Gran Santo Domingo apenas son 2 o 3 especialistas que no dan abasto. Entonces igual pues podría pasar, si esto es en el centro, en el epicentro de la capital, imagínense qué podría pasar entonces a lo interno del territorio nacional. Hablemos de este tema porque, como bien dices, yo lo conozco de arriba abajo y es porque son demasiado pocos. Sí, claro. Según la estadística de la Sociedad Dominicana de Medicina Forense, en la actualidad tenemos 150 médicos graduados de la escuela, pero ¿En ejercicio? en ejercicio menos del 30%, y como nosotros estuvimos diciendo en una entrevista con el Listín Diario, o sea, la población dominicana ha ido creciendo de manera exorbitante, de manera que actualmente un médico legista forense es el responsable para 800,000 habitantes. Demasiado, y es ¿viste? muy poco médico para tantas personas. Entonces nosotros entendemos que la población dominicana, específicamente en el gobierno central, que también hicimos un llamado al honorable excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona, a que le preste atención a los médicos forenses, porque la población dominicana, a medida que crece la población, a medida que aumenta la violencia, y lo vemos en el día a día. Bueno, Y no solamente violencia, sino también la tasa de mortalidad, porque a medida que nacen una cantidad, pues mueren también otra cantidad y no damos abasto. ¿Por qué? Porque el mismo Ministerio de Salud Pública, pues entonces los mismos médicos que trabajan en los centros hospitalarios, pues tienen un temor de que no quieren emitir un certificado de fusión, entonces eso cae en los médicos forenses. Pero los médicos forenses se gradúan en la escuela, y no tienen fuente de empleo. Mira, en la actualidad, en junio, sale una nueva camada de médicos forenses, aproximadamente 8 o 9 médicos forenses. ¿Y qué garantía tienen Sin ellos? plaza. Ninguna. Y la semana pasada vimos que el Ministerio de Salud Pública hizo una publicación de 100 y tantos de plazas y, oh sorpresa, los médicos forenses no están incluidos. Vale. Y entiendo, y cuando vi eso, mi corazón lloró. Mi corazón lloró porque conozco compañeros que en la actualidad ustedes dicen, es mentira, tienen que irse a otra especialidad, hacer una especialidad. Y es difícil, le puede usted durar 4 años en una especialidad, volver a otra especialidad desde cero. Pero también da pena que un compañero tenga que hacer Uber. Da pena que un compañero tenga que ir a una clínica a hacer servicios por 25,000, por 15 o hasta por 10,000 pesos. Porque la condición económica, o sea, está difícil y no está para un compañero ir a sentarse a su casa. Y usted entiende que usted hace una especialidad, es para que lo empleen. Claro. Y hay disponibilidad. Pueden crear plazas. Es la visión Claro. que hace falta. Pero, ¿Dónde debería estar un médico legista? ¿En todos los hospitales del país? En todos los hospitales de República Dominicana debería haber un médico forense. O sea, ¿Por qué? que Porque los médicos forenses faltaría. son los que auditan las muertes que ocurren en los hospitales. En los hospitales ocurren muertes de vigilancia epidemiológica. ¿Y quién es que tiene que ir en pos de esa muerte epidemiológica? Es el médico legista forense. Pero también existen muertes infantiles, muertes perinatales, muertes maternas, muertes súbitas, que en el mismo centro de salud, en menos de 24 horas, pues ¿quién es el responsable? El médico forense en cuestión. Entonces, nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública de manera que nos escuchen. ¿Por qué? Porque en el Gran Santo Domingo, en pocos hospitales hay médicos trabajando. Sin embargo, si usted se va a nivel nacional, solamente 3 hospitales de República Dominicana, del territorio nacional, están laborando. ¿Cuáles? Que son específicamente el hospital Dr. Antonio Musa en San Pedro de Macorís, el Juan Pablo Pina de San Cristóbal y el hospital de San Francisco de Macorís. Entonces, yo entiendo que deberían de prestarle un poco de atención
a los médicos forenses, porque los médicos forenses de República Dominicana necesitan trabajar, pero también necesitan poner en práctica los conocimientos que durante 4 años nos formamos en aquel Instituto de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés. No, y como bien decías, ir a buscar entonces otra especialidad, pero si esa es la que me apasiona, ¿por qué el sistema no me da la oportunidad de ejercer con lo que tanto esfuerzo he dedicado 4 años, 5 años de mi tiempo? Entonces, esto es una solicitud buena, válida, necesaria por demás en todo el territorio nacional, y por eso es que vemos que yo viví un entaponamiento de 2 horas porque el médico legista no había llegado a levantar un cadáver de un motociclista que había perdido la vida y se había quedado ahí en el pavimento. Entonces, ¿por qué había tardado tanto? Porque estaba pues atendiendo otra solicitud, otra emergencia, otro cadáver, y entonces así no podemos avanzar como nación. A propósito de eso, pues vimos también, y como bien decía al inicio, febrero ha sido un mes violento y marzo nos está quedando atrás. Sí, sí. Ya vimos que en el María Auxiliadora, ayer, imágenes desgarradoras, una mujer embarazada de mellizos, apuñalada un montón de veces por su expareja, y al cual mató también a la pareja actual de esta dama. ¿Estuviste en este caso? Sí. Bueno, pues necesito que nos hable el levantamiento del cadáver, de cómo pues vivió María Auxiliadora esta tragedia, Jairo. Según la versión, ellos estuvieron diciendo que fue, como usted bien dijo, su expareja, que se presentó al lugar. Ellos estaban acostados porque el caso ocurrió específicamente en horas de la madrugada. Pues entonces él empujó la puerta y accedió al lugar y de manera sorpresiva, pues entonces lo apuñaló, y lo que más duele, lo que más impacta es que ella estaba embarazada de 2 niños, y es la parte más difícil, que usted no, o sea, él no pensó en el momento que ella estaba embarazada, simplemente pensó en quitarle la vida. El demonio, Dios ¿cuántas mío, puñaladas fue que...? No, tenía heridas múltiples, porque tú sabes que regularmente cuando una persona tiene ira, conjugado con ira más con celo, pues entonces lo hace de manera desmedida y lo hace de manera compulsiva, y ambos tenían heridas en distintas partes del cuerpo. Bueno, el tiempo se nos agota, Jairo, pero que lamento que este es el cierre de la entrevista, porque es que uno se queda como en shock y lamentando, profundamente indignados también, si se quiere, pero con compungidos, porque es que ha de ser demasiado duro para una familia tener un historial de este tipo de casos, y para una nación en efecto también lo es. Así que nosotros de verdad valoramos mucho el trabajo que ustedes realizan. Imagino que tienen psicólogos que en ciertos casos luego le intervengan, claro, porque es que hay películas, yo he visto películas donde el médico legista, el médico forense, luego evidentemente hasta se apega a ciertos casos, y la intervención ahí de salud mental es también necesaria para ustedes. Muy necesaria, sí, porque hay casos que yo mismo me identifico con casos, hay casos que yo tengo que desmontarme del vehículo y ponerme detrás para que no me vean llorar, porque me impactan y me pongo en el lugar porque independientemente soy médico forense, veo mucha sangre, veo mucha violencia, pues entonces tengo una parte sensible, y así como le pasaron a ellos, a un familiar mío también le puede pasar. Le puede pasar. Bueno, valoramos muchísimo el trabajo que realizan y esperamos que ese llamado que están haciendo por distintos medios, que ese ruido llegue hasta que imaginamos que ya está, porque el Departamento de Comunicación hace su trabajo, y hace rato que eso debe estar en los departamentos de prensa de salud pública. Ojalá que les escuchen y pronto podamos dar la buena noticia. Jairo Medrano, médico forense de República Dominicana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación nueva vez.